Buena, Hola, profe. ¿cómo están todos? Muy buenos días. Aquí ya estoy viendo que están ingresando. Tengo en este momento audio y video prendido. Hola, profe. ¿Cómo están? Hola María Bien, Paz. Bien también. Hola David. Ah, Ahí Hola, está. profe. Hola, hola, qué bueno. Me van a creer que con ustedes me siento súper como en casa porque de verdad me saludan, me responden, los conozco. Algunos tienen unas fotos espectaculares, ¿ya? Eh, Después nos vamos a ver en la vida, algún día nos vamos a ver ahí todos juntos en la usted, casa. profe, no lo diga, no se lo digan ahí, pero es nuestra profe favorita. ¡Ay, que son lindos! Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias. La verdad es que sí, uno de repente tiene, yo por ejemplo, de la época mía de la universidad, tuve profesores que me marcaron hasta el día de hoy y con quienes tengo una tremenda amistad, más allá de ser colegas, de ser todos ingenieros comerciales, pero sí, me marcaron así, pero aquí en el corazón me marcaron. ¿Ya? Profesora, ¿Sí? profesora, disculpe la demora, es que estamos mandándole un correo al profesor Carlos Vázquez de un trabajo que estamos haciendo Por ahora. favor, no, tranquilos, si yo aquí no apuro absolutamente a nadie. Igual nosotros estamos terminando y todavía tenemos que enviarlo por si acaso. Ah, Hablo por mi grupo. Ya, oh, ya, súper, fuerza, súper. fuerza cabro. Ya, que les vaya bien. Manden, ¿y hasta qué hora les dijo Carlos que tenían que entregar el trabajo? Hasta ahora. Ajá. Hasta ahora a las 12. ¿A través del aula virtual? No, por correo. No, él a su Ah, correo. por correo, ya. Entonces, por mientras yo ya tengo 30 estudiantes acá. ¿Qué? Clase, pues, Eh, mamá. silencien, ya, Oye, Ringo. silencien, y vamos a Están partir. paqueando, profe, no se vale. Ah, ¿cómo? Me están paqueando. Ajá. No sé lo que es eso. Ya, vamos. Chu. Entonces, los que están en este momento mandando el trabajo, silencien y se incorporan cuando, o sea, quedan ahí muteados y se incorporan cuando ya lo tengan listo, porque están asumiendo un costo de oportunidad. Eso ya ustedes muy bien lo saben. Entonces, vamos a partir con nuestra quinta clase y espero que los que han estudiado de los capítulos que yo les he dado, les va a resultar muy fácil esta parte del contenido. Entonces, vamos con la quinta clase. Y les voy a pedir que se chasconeen, que quiero que muestren, ¿ya? O sea, no que se muestren, sino que puedan conversar y me digan, a través que activando el micrófono, me digan qué ven en esta fotografía. O sea, en esta imagen, en esta primera PPT. ¿Qué ven? Un campamento en una carretera. Eso es lo que ve David, un campamento en una carretera. Ya, bien. ¿Quién más ve de todas las fotos? O sea, de lo que escribí, del monito este que tiene unas flechitas, quiero que me hablen de todo lo que están viendo. David ya me dijo que veía ya un campamento y que hay gente. Espero respuestas. Como que no los dejan entrar a un lugar, ¿o no? Súper bien, no los dejan entrar a alguna parte, ¿cierto? Están ahí como haciendo... Habana. Ah, Kevin, ¿Es La Habana? es una aduana, es un paso fronterizo, esa es la frontera entre Arica y Perú. Ahí está la región de Arica y Parinacota, y ahí está la bandera chilena, ¿ya? Pero esto es el límite entre Chile y Perú. Y esta era una de las fotos que me impactó harto, porque las personas no podían entrar, a los compatriotas no podían entrar a Perú, y aquí había todo un problema de que muchos querían volver a su patria, ¿ya? Pero debido a problemas migratorios no podían. E incluso esta fotografía es de aquella en donde falleció una mujer que estaba embarazada, ¿ya? Por el problema, y se ve que están todos pernoctando y hacen y fabrican
techos con sábanas, lo que pillen como para dormir en la noche y capear el frío de la noche, porque en el norte, así como hace mucho calor, también hace mucho frío. Entonces, bien, lo que hay acá es una frontera. Por otro lado, la profe les pone que las posibilidades son capacidades para poder hacer algo. Y hay otro concepto que son los factores de producción. Ya sabemos que hay recursos naturales como la tierra, el aire, y así los espacios para las esplanadas, los ríos, todo esos son recursos naturales. Además está el factor trabajo y el factor capital, asociado a esto a la tecnología existente en una determinada economía. Bueno, aparte de las habilidades gerenciales que ya están conversadas y súper socializadas entre nosotros. Todo esto ingresa a la empresa en esta caja negra, que es en donde hay una función de producción. Esa función de producción, que la vamos a ver detenidamente en Microeconomía 1, nos indica cómo producimos, en qué cantidad podemos mezclar estos factores productivos para generar un determinado bien o servicio. Entonces, ahí por eso finalmente se generan los bienes y servicios, televisores, computadores, bueno, ya no se usa el del medio. Y aquí está el concepto de frontera, posibilidades de producción. Frontera, el límite de las capacidades o de las posibilidades que nosotros tenemos para producir. Esto es la clase de hoy, así que partimos. Lo primero que vamos a hacer es tener claro dos supuestos de partida. Ya, perdón, tres, y hay un cuarto que voy a adicionar después. Estos supuestos de partidas dice que vamos a trabajar con dos bienes. Podríamos trabajar con más, pero desde el punto de vista gráfico se nos hace tremendamente complicado trabajar en tres planos. ¿Ya? Dos bienes. Segundo, existe pleno empleo de los factores productivos. Esa es la primera característica, ¿ya?, de cómo vamos a usar los factores productivos. No hay una subutilización de estos. Y finalmente, encontramos en esta economía que nos encontramos en autarquía. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? Espero que me pregunten al tiro, ¿eh? No voy a ¿Qué esperar. era autarquia? Muy bien, Jennifer. Profe, Martín, hola, disculpe la demora. Eso, no te que preocupes, Martín. estábamos haciendo un trabajo. Sí, no, tranquilo, sí. Ya sé que tenían que entregarle algo rápidamente a Carlos Vázquez, ¿ya? No, entonces, ¿qué es? Jennifer me dijo al tiro, ¿qué es autarquía? No sé si todos tendrán la misma duda, la misma inquietud. Sí, Yo sí, creo profe, que igual tengo esa Sí, yo duda. tengo la misma duda. sí, bien, bien. Por ahí Andrés me dijo, sí, profe, ¿cierto? Ujú, sí, Ya, súper, gracias. Viste que tengo que tener muy buena memoria, porque si no, no se me pueden confundir mis estudiantes con los nombres cuando están directamente del celular. Efectivamente, autarquía es un concepto que uno también lo acompaña como ingeniero comercial de toda la vida, para toda la vida. Y esto es cuando un país produce lo que consume, nada más. En este caso, no hay intercambio de bienes desde la frontera o hacia la frontera hacia otro país. Por ejemplo, uno de estos significa que este país no importa ni exporta, solamente es producción y consumo local. Esto es lo que hace, la palabra, el concepto de estar en autarquía. Lo que produce es igual a lo que consume, no exporta ni importa nada. Este término de autarquía o países autárquicos, dada la globalización de la información a nivel mundial, hoy prácticamente hay muy pocos países que están en autarquía, o en un mínimo grado, pero no hay ninguno que esté en autarquía 100%. ¿Ya? ¿Y Norcorea, profe? ¿Cómo, Martín? ¿Y Corea del Norte? ¿Corea del Norte exportará o importará algo?
¿O solo Eh, produce lo que consume? Yo por lo que tengo entendido que no tienen mucho feeling con el resto de los países. Claro, no tienen feeling con el resto de los países, pero ¿habrá algún grado de intercambio entre Corea del Sur y otros países que estén dispuestos a comerciar con ellos? De bombas nucleares. ¿Viste? Sí, o sea, hay intercambio. Profe, comerse con China parece. Hay intercambio, ¿sí? Muy bien. Entonces se dan cuenta que hoy día es muy difícil encontrar un país que esté 100% en autarquía. O sea, estar en autarquía es estar 100% desconectado del resto del mundo. Antes, por ejemplo, Cuba ¿Tasmania? estuvo... ¿Quién? ¿Cuál, Sebastián? ¿Tasmania o no? Tasmania. Wow, puede ser. Po. Averigüemos después. Yo voy a anotar acá los países que ustedes me han dicho. Tasmania. No sé si exportará o importará algo. Vamos a revisarlo. Cuba, por ejemplo, estuvo en autarquía, pero no ahora, sino que mucho tiempo atrás, pero a raíz de bloqueos internacionales por parte de Estados Unidos. Entonces también ahí hay problemas políticos y económicos que pueden bloquear las fronteras, ¿ya? Profe, Pero en esa década también recibía apoyo de Rusia. profe, ¿Sí? ¿Escucho, David? ¿Argentina no estuvo en autarquía en tiempo de dictadura? Pregunto. Es que, Porque había no, escuchado algo como que el por qué se hizo tan famoso, o sea, por qué era tan buena la calidad del producto argentino, y era porque se producía y se consumía dentro de la misma Argentina, entonces todos los comentarios eran como positivos y no se conocían como productos exteriores. claro, o sea, Argentina, lo que pasa es que privilegió, ¿ya?, el consumo de productos de buena calidad al interior del país. Entonces eso generó que Argentina estableciera cuotas de exportación. ¿Ya? Entonces decían, por ejemplo, ya, de toda la producción ustedes van a poder exportar X cantidad de trigo, el resto va a quedar en el país. Entonces también son formas de acotar, ¿ya?, el libre comercio a través de estas imposiciones por parte del gobierno, pero esto no necesariamente nos lleva a que un país no genere ningún intercambio. O sea, hoy día, si ustedes me preguntan qué país estaría en autarquía, vamos a buscar porque en este momento, dado la globalización, casi ninguno, diría yo. Aún más si ustedes ven Rusia, cuando llegó todo esto aunque sí está súper controlado el Internet, etcétera, sobre todo en los países de una cierta tendencia política, pero ellos tienen, por ejemplo, McDonald's hoy día. Antes no tenían, imagínense un McDonald's en la, eh, en la capital de Rusia. No. Y por otro lado, hoy día las comunicaciones hacen que quien está en algún país ingrese a Internet, aunque esté controlado de Internet, pero sabe lo que está pasando en el resto del mundo y que consume el resto del mundo. Entonces, como bien difícil hoy día generar esto es un supuesto, ¿ya? O sea, en este caso vamos a hacer una simplificación de la realidad diciendo que nuestra economía va a estar en autarquía. Yo aquí puse Tasmania y acabo de, bueno, responder la duda de Argentina. Vamos entonces con esta frontera de posibilidades de producción que, dado el problema de la escasez tanto de recursos para la producción, es decir, tierra, trabajo, capital, nosotros podemos producir una determinada cantidad de bienes y servicios. Y acá podemos decir que estos bienes y servicios se producen dependiendo de lo que necesitan, ¿ya?, las personas. Cuidado, lo que se produce, ¿ya? Entonces, esta frontera de posibilidades de producción dice que hay que escoger entre la producción de autos y de aviones. Cuando yo decido producir más autos, dejo de producir aviones.
Y aquí está el costo ¿ya? De oportunidad. Tengo que sacrificar la producción de un bien para aumentar la producción del otro, aun cuando esté utilizando plenamente los factores productivos. Esto es bien interesante porque también sería al revés. Puedo aumentar la producción de aviones, pero para ello tengo que sacrificar la producción de vehículos. Y de esto ¿ya? Es lo que me habla la frontera de posibilidades de producción. Pero está implícito siempre el concepto de costo-oportunidad. Otro ejemplo es, aquí está el trigo, Argentina, ¿ya? Argentina, por ejemplo, siempre se le ha llamado, perdón, es uno de los principales productores de trigo en el mundo. O sea, tiene un peso pero súper relevante en este producto. Entonces, por ejemplo, Argentina, esto de la vía real, les dijo a los exportadores, miren, ustedes van a ver truncado una parte de sus exportaciones y esa parte se va a quedar acá. Entonces, si ustedes exportan, yo les voy a cobrar un impuesto, ya les voy a sacar como la colita de cada precio de exportación. Hoy los exportadores dijeron que no, y dejaron de producir trigo en el mundo. Y genera a nivel mundial, genera un exceso de demanda por trigo. Y recordemos que el trigo, como el arroz, son commodities. Y los commodities son aquellos productos que no tienen un proceso de transformación, sino que son productos de primera necesidad que se transan en bolsas, ¿ya? Por el hecho que son esenciales para satisfacer necesidades humanas. Entonces acá, en una economía que solo produce trigo o arroz, tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, si aumento la cantidad de arroz producida, ¿necesariamente tengo que disminuir la cantidad de producción de trigo? Sí. ¿De qué va a depender? De las necesidades de los consumidores y del problema de la escasez. Siempre hay un sacrificio de uno u otro. Bueno, esta famosa tabla que está acá, que yo se las muestro, está, me parece, aquí. Ahí hay un número que está malo, ese 20 no va, pero después les cuento. Después lo borro. Entonces, punto A, B, C, D y E es poner el valor en la gráfica. Entonces acá tengo 18,5, perdón. Si yo produzco 18,5 unidades de alimentos, que puede ser miles, millones de lo que sea, produzco 0 de juguete. O sea, estoy justo acá, ahí, hasta el final. A medida que empiezo a producir cada 2 unidades de juguete, voy produciendo menos cantidades de alimentos. 18,5, después produzco 17, cuando aumento 4, 14, cuando aumento 6, 7, y de 6 a 7 no produzco absolutamente nada y estoy en este punto cuando todo, ¿ya? Los recursos que tengo van destinados a producir juguetes. Esto es la frontera de posibilidades de producción, lo que un país puede producir, dados los recursos disponibles. Pero en esta frontera, en donde estoy, punto A, B, C y D, estoy produciendo en forma eficiente. Es decir, estoy utilizando completamente el uso de mis factores productivos. En este punto, ya en todos los puntos, necesariamente estoy generando una combinación de bienes dado el óptimo del uso de los factores. Soy eficiente en cualquiera de los puntos. ¿De qué depende? ¿Ya? La cantidad de alimentos o la cantidad de juguetes que fabrique, produzca esta economía va a depender de lo que requiera en autarquía la población. Y esto es bien interesante porque esto va de la mano, esto es lo que
un país, una economía puede producir. ¿Ya? Está en el límite, claro, en el límite de lo que tiene como factores productivos, porque son limitados, pero los ocupa 100%, pleno uso de los factores productivos. Por otro lado, acá en este gráfico, yo puedo encontrar distintos puntos que están fuera de la frontera de posibilidades de producción. Uno de ellos es el punto F, que es un punto de ineficiencia en la producción. Significa que estoy produciendo menos del óptimo. Producir en el óptimo eficiente es producir en los puntos A, B, C y D. En el punto F produzco menos. Significa que estoy subutilizando mis factores productivos. Significa que estoy, por ejemplo, generando un nivel de desempleo en la economía. No estoy ocupando toda la mano de obra. Y esta disminución en la producción hace que obviamente nos encontremos en un punto en donde a lo mejor no vamos a satisfacer todas las necesidades de la población. Por otro lado, tenemos un punto que es el punto G. Este punto en donde dicen, oye, nosotros ya como economía queremos producir 6 juguetes, estos miles, millones, ¿ya? Y 12 de alimentos, ahí, perdón, 14 de alimentos. Bueno, con los recursos plenamente utilizados, todo lo que producimos es lo que consumimos, que esto se amplía que estamos en autarquía, significa que con los recursos que tenemos es imposible que lleguemos a esa zona que está por sobre la frontera de posibilidades de producción. No llegamos al punto G, salvo que suceda algo en esta economía. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Consulta? Ignacio. ¿No? ¿Nadie? No, ninguna, estoy bien. Ya. Ya, nadie quiere hacer ninguna duda, pregunta, inquietud que tenga, ¿no? Bueno, Silvita, entonces, disculpe. Sebastián, te escucho. Sí, ¿alguna vez en nuestra economía hemos llegado al punto F? Al punto F, ¿Sí en se ha Chile, dado la circunstancia? Sí. sí, sí, Ah, ok. Entonces es sí. probable que países lleguen al punto F. Sí, por supuesto. O sea, nosotros, por ejemplo, si entramos en un proceso recesivo, podemos llegar perfectamente a producir bajo la frontera de posibilidades de producción. Claro que sí. Empieza a disminuir la producción de la economía. Imagínate que esta es solo una economía que produce solo dos bienes. Si producimos menos, significa que requerimos menos mano de obra, que comienza a estoquearse, por ejemplo, porque hay menor consumo. Entonces empieza a estoquearse, significa que aumentan los stocks, empiezan a acumularse inventarios en la empresa. Por lo tanto, es necesario disminuir la producción. Y bajo ese punto de vista, significa que estaríamos disminuyendo la actividad económica. Frente a esta disminución de la actividad económica, requerimos menos mano de obra, disminuye la producción y estaríamos situados en el punto F. Mira, si todo calza, todo cuadra en esta linda economía. Ah, entiendo, Silvita, perfectamente. Muchas gracias. Uy, eso me gusta cuando me dicen, entiendo, profe, yo soy la mujer más feliz del mundo. Ahora, Profe, recuerden, disculpe, ¿sí, Rafael? Te ¿y escucho. por qué subió el precio del dólar? Coca-Cola, ¿A, a cuánto está el tipo de cambio? A ver, 850. Está como 800. 8.50. Yo, ya, a ver, disminuyó, parece ahora. profe, por lo ¿sí? que yo tengo entendido, no es que haya subido el dólar, sino que bajó el valor de nuestra moneda. ¿Ya? Eso sería, y por eso el dólar está más caro, porque nuestra moneda fue la que bajó en su valor por el impacto que tuvo primero el estallido social y después el coronavirus. Porque la Ya. pandemia a nivel mundial, pues no tendría por qué haber una diferencia entre un país y otro. O sea, No, yo creo que todas las monedas se devaluaron. pero por ejemplo, durante el estallido social el dólar llegó hasta los 850 pesos y ahora sigue en 850 pesos. Ujú. Claro. Sí,
En el estallido social se dio al alza, principalmente. Ya, Y ahora Es en que la pero pandemia también, se mantuvo. disculpe, profe, pero también hay que tener en cuenta que China partió con el virus mucho antes que nosotros. ¿sí? Y igual el dólar igual puede subir, también un factor que China no haya tenido, porque China es un gran consumidor de recursos, consumidor de productos y de bienes a nivel mundial. Entonces todos los mercados se pueden ver afectados si China entraba en crisis. Ay, me encantan. Ya, súper bien. Sí, Me profe, encanta que... Dígame, yo aquí escucho sí, y es después que concluyo. Jordán. yo compro internacionalmente mediante una tienda digital. La cosa es que el valor que yo tenía, o sea, no investigué eso y era 75.000 pesos que tenía que Ujú, pagar. Y luego veo ahora la boleta que llegó el estado de cuenta y son 91.000 pesos. Aumentó ujú, harto. Incluso antes no me cobraban los impuestos, que se cobra como 3.000 por compra porque compré dos cosas. ¿ya? Y también me lo aumentaron. No sé, yo estimaba pagar 75.000 pesos y ahora tengo que pagar 91.000. Mira. Bueno, Me es gusta la que... foto de Luciano. Bueno, voy a concluir entonces con todas las observaciones porque todo esto partió con respecto al tipo de cambio. Y primero, esto es una acotación porque ustedes me preguntaron y no quiero dejar nada pendiente, pero es muy importante que tengamos claridad al respecto. Primero, nosotros como país tenemos una economía con tipo de cambio flexible, es decir, el valor, aún más voy a decir cuántos pesos doy por cada dólar, ¿ya? Es lo que se pacta en el mercado de las divisas. Entonces, cuando hay pocas divisas, pocos dólares, ¿ya? La divisa se hace más fuerte. Entonces ahí se aprecia la divisa. Y nosotros tenemos que dar más pesos por cada dólar. La moneda local se deprecia. Frente a esta situación, cuando nuestra moneda local está depreciada y el tipo de cambio nominal o la divisa está apreciada, es porque en nuestro país hay exceso de demanda por dólares, hay pocos dólares. ¿Y por qué pasa esto? Mira, una de las principales entradas de divisas es por la venta del dólar, perdón, del cobre. Si el precio del cobre disminuye, eso significa que entran menos divisas, menos dólares, ¿ya? Entonces, pasó una moto. Entonces tengo que dar más pesos por cada dólar. También está el efecto de los capitales golondrinas. El Banco Central ha bajado la tasa de política monetaria o sea, hoy día tenemos un mínimo súper histórico de 0,5, esa es la tasa de política monetaria. Entonces, lo que pasa es que los inversores de corto plazo ven la señal de la tasa y no les conviene y buscan a otro país que rente un poquito más. Entonces salen capitales. Por un lado salen capitales por este efecto y por otro lado ingresan menos capitales. Sumado a esto, que estamos exportando menos, por lo tanto recibimos menos dólares producto de las importaciones y por eso que hoy día en promedio ustedes tengan que pagar 450 pesos por cada dólar. Todo lo que estoy conversando se ve en profundidad en asignaturas posteriores a Introducción a la Economía, con un leve barniz muy introductorio en la última parte del contenido, pero esto lo vemos fuertemente en macroeconomía de una economía abierta. Así que los espero un par de años más para que estemos analizando esto, pero así como yo se los cuento, tal cual, y es muy entretenido. Por lo general las personas tienen como un problema de diferenciar cuando en las noticias dice el dólar está alto, subió mucho el dólar, ¿ya? Eso significa que el tipo de cambio se apreció con respecto a la moneda nacional. En castellano tenemos que dar muchos más pesos por cada dólar. Nuestra moneda vale menos. El peso en ese caso está depreciado. Y este análisis también se hace cuando nuestra moneda está muy apreciada, ¿ya? Y depreciado el tipo de cambio. ¿Quedó claro todo lo que les conté? Sí, profe, gracias. Ya. Puede ser que para algunos resulte chino, mandarín lo que digo, pero no importa. Estoy ya utilizando nomenclatura que a ustedes les va a servir en un futuro
¿ya? Y pertenecen a la disciplina, entonces súper importante que vayamos acostumbrándonos a escuchar todo este tipo de conceptos que son relevantes para nosotros como ingenieros comerciales. Estamos. Entonces, Espéreme en macro, señorita. ay, Profe. sí, sí, escucho. Profe, es que ¿me podría explicar de nuevo el punto ineficiente, por favor? Pero de inmediato. Denise, todos los puntos que están acá, A, B, C, D, E, son puntos de eficiencia. Es decir, produzco eficientemente. Punto 1. 2. Todos los recursos productivos están utilizados. Esos son los puntos de eficiencia, la producción eficiente. Pleno recurso, o sea, los recursos plenamente utilizados. No estoy malgastando ni despilfarrando nada en esos puntos en la FPP, o sobre, porque acá es importante, no quiero que pierdan la nomenclatura, yo tomo este punto y lo pongo en la curva, eso es poner el punto sobre, ¿ya? Puntos que no están en la curva son puntos bajo la curva, ahí es el punto de ineficiencia. Primero, estoy produciendo menos que con el pleno uso de los recursos que es en la misma FPP. Un punto F es una zona de ineficiencia. Llegar al punto F puede ser por distintos motivos. Voy a poner uno en especial, que ustedes todos lo conocen. Yo puedo llegar a un punto de ineficiencia debido, por ejemplo, al problema del coronavirus. Chan, chan. ¿Viste? Si este virus maldito nos acompaña, pero en todos los contenidos. Mira, hoy día está habiendo una cantidad de desempleados que obviamente va a sobrepasar los 2 dígitos. Vemos que en la notaría está lleno de ceses de contratos sin término de contrato laboral. Sin hablar esto también de todo el mercado informal. Estamos subutilizando la mano de obra. Estamos produciendo menos de lo que se produce en los puntos que están en la FPP. Producto de un disturbio. Eso sería estar en una zona ineficiente de producción. Hay despilfarro de recursos. ¿Cómo podríamos llegar a ese punto F? Con otro ejemplo. Drástico, esta profe tiene unos ejemplos terribles, pero bueno, a raíz de un terremoto puedo llegar al punto F. Cuando hay un terremoto de tremendas magnitudes, como el que hubo, nadie de nosotros, me incluyo, nacía para el terremoto, por ejemplo, de Valdivia en el año 60. Otro tremendo terremoto que devastó Valparaíso, que fue en el año 85. Y el otro tremendo terremoto que tuvimos fue el del 27F del 2010. Para que ustedes vean, estos terremotos ya generaron que mucha capacidad productiva en términos del capital se viera destruido, inhabilitado, producto, por ejemplo, de la entrada del mar. ¿Disminuyó la producción? Claro que sí. Nos situamos en el punto F. Una guerra también pasa lo mismo. O sea, este mono tan chico que tenemos acá nos puede explicar tantas cosas. Ahora, hasta aquí vamos bien, tan entretenido, ninguno se me ha quedado dormido. ¿Sí, profe? A ver. ¿Señorita? A ver, dedito a ver, pero ay, póngame un dedito para arriba. Ya, Muy bien. estamos bien. Súper. Señorita. ¿Sí? Profe, una consulta. Pero dale no. A ver, Ignacio. No, es que... Escucha. Dale, Ignacio. ¿A quién? ¿Yo primero? Sí. Ya, bueno. Mi consulta es, ¿qué otro factor, además de una nueva tecnología, puede expandir la frontera de posibilidades de producción? De inmediato. Te respondo de inmediato, Ignacio, porque del punto F vamos a pasar al punto G que está graficado. ¿Ya? Ya, acá, gracias. Señorita, Sebastián. mi pregunta era relacionada también con el punto G inalcanzable. Era sobre eso, ¿cuándo se veía reflejado? O sea, cuando alguien prometía, puede ser, cuando algún presidente promete dentro de la economía. Acá las promesas se las lleva el viento, igual que las palabras, siempre tiene que haber evidencia. No, les voy a contar cómo llegamos al punto F al tiro. Ya primero quiero que tengan claro cómo podemos pasar de una zona de eficiencia,
que es la zona de la FPP, a pasar directamente a un punto F, que es zona completa e ineficiente, despilfarro de recursos y zonas que podemos llegar muy rápido. Andrés, ¿tú tienes alguna duda? Me está apareciendo ahí en color verde. No, o sea, era parecida a la duda que tenía Denise, pero la contestó usted. Sí, me quedó claro. Bien, hasta acá entonces vamos bien. Súper. Yo sigo contándoles. Ay, chupay, no, ahí. Voy entonces con el otro punto, punto G. Este punto, ¿ya?, es lo mismo que decir nosotros podemos producir con todos los recursos, ¿ya?, en esta frontera A, B, C, D, E. Fantástico. Pero yo no puedo en tiempo cero pasar al punto G de la noche a la mañana. Imposible, imposible. ¿Por qué? Porque para esto requiero tiempo, esfuerzo y aquí hay, sí, factores que determinan llegar al punto inalcanzable. Por ejemplo, una mejora tecnológica en cualquiera de las industrias. Puede ser en la industria de los alimentos, en la industria de los juguetes o en ambas, en forma proporcional. Una innovación tecnológica. Innovación, esa palabra ya es pasar de cualquier punto de la FPP al punto G que en este momento es inalcanzable. ¿De ¿Profe? acuerdo a la... ¿Sí? ¿Escucho? Ah, perdón que le interrumpa, pero el punto G, sí, puede haber una mejora tecnológica, pero el punto G siempre es inalcanzable, ¿o no? Se No, alcanza en algún momento. se alcanza, pero Ah, no, no, es que como se implementa la mejora tecnológica en alguna empresa, yo pensé que esa gama, ese punto G se ampliaba un poco más y se hacía más grande, entonces el punto inalcanzable terminaba siendo más inalcanzable. o sea, siempre vamos a tener tantos puntos inalcanzables como aquellos que jamás la economía sea capaz ya de crecer. Crecer, crecimiento económico, wow, entre otro concepto importante. Pero en este punto, punto G, ¿ya?, dadas las condiciones, porque esto hay que verlo como una línea de tiempo, y en esta línea de tiempo estoy en el tiempo cero. Acá tengo, en el tiempo cero, ¿ya?, tengo un stock de capital. En el tiempo cero tengo un stock de mano de obra. Tengo una productividad del capital y una productividad de la mano de obra. Por ejemplo, yo puedo decir que la cantidad de mano de obra que produce alimento no he dicho cuántos factores hay, esto está fuera de lo que estoy contando. Son 10 trabajadores. ¿Ya? Estos 10 trabajadores me van a permitir a mí producir, si todos los trabajadores están, si tengo 10 trabajadores para producir todo lo que es alimento y juguete, y yo transfiero estos 10 trabajadores que tienen las mismas capacidades para trabajar, todos a la industria de alimentos, lo máximo que voy a producir son 20 unidades de alimentos. Estoy transfiriendo. Pero, cuidado, estos 20 trabajadores los tengo en el tiempo cero. Si aumenta el factor trabajo, por supuesto que puede haber un crecimiento. Si aumenta el factor capital también, pero esos no son crecimientos de tan largo plazo. Lo que a nosotros nos hace crecer y llegar a puntos que son inalcanzables desde el punto de vista de la producción son aquellos factores que implican un avance tecnológico, una mejora tecnológica, un aumento de la productividad de los trabajadores a través de la mejora, por ejemplo, de sus capacidades en términos de educación formal, y también otra forma de crecer es a través del aumento del stock de capital. Esos son factores de crecimiento y cualquiera de estos combinados aumentan la frontera de posibilidades de producción, la trasladan. Si, por ejemplo, tenemos mejora tecnológica en ambas industrias, en la industria de los alimentos y de los juguetes,
puse juguetes por poner, porque tenía un gráfico de juguetes, hace que la frontera de posibilidades se traslade en forma proporcional. ¿Qué implica esto? Que podemos llegar a una FPP más alta, que consiga llegar al punto G. Incluso acá pueden haber puntos que siguen siendo inalcanzables, pero más allá de la frontera que está graficada en línea continua. En esa nueva FPP1, lo más probable es que estemos en el punto G que no podíamos alcanzar antes, dado los recursos que teníamos en el corto plazo. Bueno, cuando la frontera de posibilidades de producción aumenta, en este caso se expande hacia arriba, estamos en presencia de crecimiento económico. Y acá la profesora tiene que detenerse y contar cositas que son como súper relevantes, porque en economía, ¿ya?, lo que nosotros estudiamos es el crecimiento económico de largo plazo y los ciclos económicos. Los ciclos económicos son de corto plazo. El crecimiento económico es de largo plazo, porque generar aumentos de productividad de los trabajadores no es de la noche a la mañana. Generar un aumento tecnológico vía, por ejemplo, una innovación tecnológica que nos permita a nosotros generar, estoy pensando en voz alta, nuevos medicamentos, pero producidos en Chile, con nueva tecnología, imagínense, crear medicamentos que guarden la vida de las personas. Tremenda innovación tecnológica en la industria farmacéutica. Si generamos una innovación tecnológica en aquellos bienes que hoy día exportamos, no es el caso de porque aquí estamos en autarquía, pero pensando en Chile real, hoy día nosotros exportamos, ojo, productos, materias primas, el cobre muy poco refinado. ¿Qué importamos? Importamos cobre en todo lo que es las fibras de cobre, todo eso viene, todo, o sea, la cantidad de bienes importados ya manufacturados que son hechos de la materia prima que nosotros exportamos. Imagínense que en la industria del cobre surjan estos proyectos de innovación ya tecnológica, en donde nosotros realmente se nos haga más barato producir bienes en donde ya tengan una transformación final. Sería espectacular. Ahora, en base a esto, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de crecimiento económico de largo plazo. Cuando hablamos de un crecimiento de corto plazo, a través del ciclo económico. Los ciclos económicos están básicamente en cuatro o cinco procesos. Primero, el más bajo es la depresión económica. La Gran Depresión del año 1929-1931, en donde en Estados Unidos la bolsa cayó, pero de la noche a la mañana, ¿ya? El famoso lunes negro que hubo en Estados Unidos, en donde la bolsa estaba todo normal, la gente estaba comprando, es como nos despedimos todo un día viernes, ¿ya? El viernes 15, 16, claro, y el día lunes 18, ¿ya?, fue el día que marcó un antes y después en la sociedad chilena a través del estallido. Entonces, así, el día viernes todos se fueron a Estados Unidos, obviamente manteniendo las distancias, porque esta fue la peor crisis que surgió, ¿ya?, a nivel mundial y que a todos nos golpeó, en donde Estados Unidos no cayó en una recesión, cayó en una depresión. Les voy a contar cosas como bien divertidas, a lo mejor casi así sacados de un cómic, pero es verdad. Había gente que se suicidaba y se tiraba de los edificios más altos porque pensaban que esto era un fenómeno causado por la llegada del cometa Halley. Imagínense, o sea, pensaban que esta depresión, esto que nadie entendía, se debía también a que había una conjunción de planetas a ese nivel. Entonces, acá, cuando sucedió esa Gran Depresión, después tuvo que partir un periodo ya de recesión, después de auge, de recuperación y auge, y luego llegaron a la cima. Y estos procesos de ciclos
después vuelve a caer la actividad económica, ¿ya? Después vuelve a caer en recesión y después estos ciclos económicos ya son de corto plazo, pero el crecimiento económico es de largo plazo. ¿Cómo se estudia esto? A través de la producción de bienes finales producidos en un país, dentro del país, por residentes y nacionales, en un periodo de tiempo determinado. Lo que acabo de decir es el Producto Interno Bruto. Uf, dudas, consultas, porque parece que hablé muy rápido. ¿Cómo están? ¿Bien? Se me quedaron dormidos. No, estamos bien. Sí, Todo todos bien, estamos profe. ¿Sí? Todo No de estoy pana. no estoy muy lenta, No, ¿no? Porque ustedes me dicen, yo acelero si consideran ustedes que me pongo aburrida o voy muy lento, ¿ya? no, profe, mantenga el ritmo nomás. Va bien, 10 de Ya. 10. Porque cuando yo hago clases online, o sea, no online, sino que en aula, yo veo cuando están como muy poco entretenidos, po, ¿ya? De repente empiezan, no me pasa a mí en mis clases, no me pasa, ¿ya? Pero cuando veo que están mucho así como, no sé, pues, viendo el celular, que eso es normal en ustedes, ¿ya? Al tiro aplico una estrategia, pero ahora como no los puedo ver, me imagino que están todos escuchando y tomando notas ahí de lo que les cuenta la profe. Bueno, ¿crecimiento económico es de corto o largo plazo? Pregunta de... Largo plazo. Largo plazo. Bien. ¿Y cómo se mide el crecimiento? ¿A través de qué estructura se mide el crecimiento de corto plazo? A través de los ciclos económicos. ¿Con qué se puede cuantificar el crecimiento económico? Con el Producto Interno Bruto, PIB, que también podemos llegar al Producto Nacional Bruto, Producto Nacional Neto, pero eso harina otro costal. Con el Producto Interno Bruto. Básicamente los ciclos económicos, el más drástico y el más dramático es la depresión. Ahí ya que a las cosas nadie produce, nadie compra, nadie vende, es terrible. O sea, ojalá nunca nosotros tengamos que llegar a lo que se pareció, ¿ya?, la Gran Depresión del año 29 en Estados Unidos. Sí, tuvimos nosotros una tremenda recesión, una de las más grandes, y una que marcó un antes y un después en la economía chilena. Es la Gran Recesión del año 1982. En aquella época, 81, 82, les cuento que el tipo de cambio, o sea, la moneda, estaba fija 39 pesos por cada dólar. En Chile, sí, en este país. En esa época, en el año 78, 79, hablo de aquella época porque fue el boom de las importaciones. Muchos hogares tuvieron su primer televisor a colores. Podían comprar las familias, y pregúntenle a sus abuelitos, ¿ya? Y a sus papás también pregúntenle. Se podía comprar, por ejemplo, electrodomésticos que antes era completamente imposible. Todo esto era porque estábamos con un tipo de cambio muy bajo, la moneda local estaba muy apreciada y eso significaba que nosotros podíamos importar mucho como país. Bueno, todo fantástico. Habían personas que estaban endeudadas también, pero era una época lúgubre de nuestro país, en donde vivíamos en dictadura. Pero la esencia de esto es que teníamos una baja en la producción y niveles altos de inflación. Decidieron dejar que este tipo de cambio actuara solo a través de la oferta y demanda de divisas. Imagínense, quedó la grande. Todos quienes se habían endeudado a un dólar bajo, sobre todo las empresas, tuvieron que empezar a pagar deudas mucho más altas, y esto significó el quiebre de muchas empresas en Chile. ¿Ya? Pero lo más dramático es que a partir de esa fecha, del año 1981, bueno, sí, la crisis nuestra económica y financiera, que fue el año 81-82, generó lo más terrible que se lleva hasta el día de hoy: la tremenda brecha de desigualdad que existe en nuestro país proviene de esa época, en donde
debido a un desempleo estructural, hubo muchas personas que no volvieron a trabajar en lo que sabían, porque ya no había, por ejemplo, tareas específicas como producir los famosos tutos que ustedes utilizaban cuando eran chicos, que pertenecían a la empresa Bambino, y así muchos otros ejemplos. Uf, me desvié. ¿En qué estábamos? En crecimiento económico. Estaba viendo lo que pasó en el año 81, 82, que no crecíamos y que nos llevó a una de las recesiones más grandes. Entonces, continuamos. En este gráfico hay crecimiento económico. Hay aumento en la frontera de posibilidades de producción, porque la productividad, es decir, mejores procesos productivos, mejor capacitación a la mano de obra o un aumento del stock de capital y de mano de obra en ambas industrias en forma proporcional generó crecimiento económico. Y finalmente, aquí tengo otro ejemplo de cómo crecer, pero solamente hay un sesgo hacia arriba en la industria de los alimentos, porque acá hubo una mejora tecnológica en el proceso de los alimentos. No así en el proceso de producción de los juguetes, porque en este caso se mantuvo el punto acá abajo y de este la FPP se abrió y creció en el eje de los alimentos, producto de una mejora tecnológica solamente en este sector. Bueno, así acabamos de ver la frontera de posibilidades de producción, pero ahora vamos a jugar un poquito con los conceptos importantes para que ustedes vean cómo podría ser la primera evaluación. Para esto, la profesora va a hacer un pequeño juego con preguntas de distinto tipo que ustedes deben responder a través de el chat. Entonces, partimos. No quiero ninguna carita triste como la que está ahí en rojo, sino que quiero puras caritas felices y contentas como las que están en verde o amarillo. Partimos, ¿sí? Les pido por favor, a través del chat. ¿Ya? 3, 2, 1, ahora. El problema económico se basa en la existencia de A, B, C, D. Por favor, indiquen cuál sería la correcta. En el chat. Oh, pero han respondido muy rápido. Eso me alegra mucho. Esperemos que hayan respondido bien. ¿Cuántos van ya? A ver. 20, que es chat 2, como 2. No, muchos. Ah, 2 nuevas preguntas, sorry. Ya, entonces, aquí tengo una nueva respuesta, Ignacio. Bueno, efectivamente, les quiero contar que hasta el momento llevan todas correctas las respuestas que acaban de indicar. El problema económico se basa en la existencia de necesidades ilimitadas y de recursos limitados. Bien, hasta el momento todos llevan ya los 10 primeros puntos. Vamos con el otro. Ups, segunda pregunta. La frontera de posibilidades de producción muestra A. La cantidad de recursos que una sociedad emplea para elaborar bienes y servicios. B. Las combinaciones de dos bienes, de dos bienes que se pueden elaborar dados los recursos productivos. C. La tasa de desempleo que tiene una economía. D. La tasa de inflación. ¿Cuántos llevamos ya? 28 respuestas. No las quiero ver todavía, que sea una sorpresa.
Ya, ¿cómo vamos? A ver, ya, no me aguanto, no me aguanto. Vamos a ver, tengo 29 respuestas. A, 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 A. Giordano, ¿por qué pueden ser más de 2 bienes? Y el supuesto, pues, Giordano. Ups, A, 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 U, B, B, B. Está muy dividida, está... Fernando, letra B. Está muy dividida la respuesta. La frontera de posibilidades de producción muestra las combinaciones de 2 bienes que se pueden elaborar dados unos recursos productivos. Respuesta correcta, letra B de bote. ¿Ya? La letra A no es la respuesta correcta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la frontera de posibilidades de producción no muestra la cantidad de recursos productivos. Yo se los dije, yo no veo en la FPP cuánta mano de obra tengo, cuánto capital tengo. No, yo veo solamente que esto se combina ahí en la caja negra de la economía, en donde hay una función de producción y ¡pum! Salen los productos y bienes y servicios y todo ya producidos. Y nosotros, como es un modelo de 2 bienes, tenemos una combinación, una canasta, una cesta de bienes, ¿ya? X e Y o A y B, que están en una FPP, ¿ya? Y que se supone que no trabajo ni en una zona de ineficiencia ni de eficiencia, sino que trabajo en una zona en donde todos los recursos están empleados. Respuesta correcta, letra B. Entonces, experiencia, ¿ya? Que rescata la profe de esta, perdón, ¿dónde estoy? Aquí. De esta pregunta es que tienen que leer muy bien antes de responder. A ver qué me dicen en el chat. 3 chat. Yo dije B. Bien, bien. Pasapalabra. Uy, me van a creer que también creé un pasapalabra. De verdad. Compré de esta goma Eva y todo, y hice un pasapalabra. No, sí, para que ustedes vean. Bueno, lo vamos a ocupar algún día, ¿ya? De verdad. ¿Qué les pareció esta pregunta? Por favor, sí, ya vamos a jugar. Ahora estamos jugando, pero con conocimiento. Bueno, ¿qué les parece este tipo de preguntas? ¿Bien? ¿Sí? Ahora, otra, vamos. Hemos avanzado súper rápido. Ya. Aquí está la pregunta número 3. ¿Listo? Eso me gusta. Pero cuidado, en el control tienen que leer muy bien porque estas son preguntas ya facilitas, pero quiero ver si están entendiendo o no. ¡30! Pero en tiempo récord. 32. Veamos qué me han respondido. No, me confundí alternativa. La E, la B, BB. B, 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 B. La mayoría B, 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 B. Hay 2 A. Ah, no, la última es de... Sorry. ¿Y por qué me puso ahí eso? Tienes toda la razón, pero en todo caso esa no es. Ahí sí, ya. Gracias, Giordano. ¿Ah? Yo me equivoqué cuando preparo, tengo que subir, bajar. ¿Sabes qué? Parece que se parece, pero mira, yo lo hago y es de... Respuesta correcta, letra B. Súper bien, clarito, clarito como el agua. Entonces, hoy día ustedes pueden decir a todos todo lo demás constante o ceteris paribus. Cuando les digan, vamos a ordenar la pieza, que está muy desordenada. Entonces dicen, bueno, todo lo demás constante, o sea, no hago nada más, solamente me dedico a hacer la pieza. Bien, vamos con la pregunta número ceteris paribus
Aquí, el crecimiento de la FPP es el resultado de... ¿Cómo vamos? Veo hartas alternativas que están apareciendo. Ahí hay como una guerra entre la letra A y la letra B. ¿Cómo van? ¿Cuántos estudiantes llevo ya en mis respuestas? A ver. Ya, yo creo que estamos. Entonces, vamos viendo. Ya, por aquí letra B, dice Percy. Hubo distintas opiniones. Dice la pregunta, ¿el crecimiento de la FP es el resultado de letra correcta, letra B de bote, un descubrimiento tecnológico? Ya que la utilización eficiente de recursos se da en cualquier punto de la frontera de posibilidades de producción. Un movimiento sobre la misma curva ya es lo mismo que estar usando eficientemente los recursos, y la respuesta correcta es la letra B de bote. Entonces, medianamente logrado. Vamos con la última. Aquí tienen que escribir en el chat, por favor, ¿ya? Uy, 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 dicen por ahí. ¿Cuál es la función de la mano invisible en el mercado? Oh, apareció este economista clásico, Adam Smith, ¿ya? En donde escribió La riqueza de las naciones. Díganme ustedes, entonces, esto ya está visto, lo vimos y lo conversamos en la clase pasada. ¿Ya? ¿Cuál es la función de la mano invisible? Ya, Ignacio ya escribió ahí, mira. No te preocupes, David, porque está la clase subida en el aula para que la revisen y ahí está todo, ¿ya? Mercado libre, autorregulación, no recuerdo. Es una pregunta, es una respuesta completamente válida. Si no lo recuerdan, es importante que me lo digan porque todavía falta para terminar de estudiar para la primera prueba, ¿ya? Alcanzar el bienestar social, regular el mercado. Libre mercado, productos, consumidores se ponen de acuerdo para los precios. La capacidad de ayudar al libre mercado. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a Adam Smith. Sé que existe una entidad reguladora que a través de la oferta y la demanda que maneja el mercado libre. Alcanzar el bienestar social fomentado por el interés propio. Qué triste eso, así priman los intereses particulares por sobre los generales, pero es así. Y, a ver, ¿cuál es la función de la mano invisible del mercado? Vamos, yo diría que sí, está como casi logrado, ya porque la respuesta correcta en este caso es que la mano invisible representa el libre juego de la oferta y la demanda, en donde nosotros, en donde la economía
determina por sí sola qué precios cobrar y cuánto producir y vender, sin intervención del Estado, ¿ya? En este caso, el Estado solo produce, o con la mínima intervención, produce bienes y servicios que no quieren producir los privados, como por ejemplo la defensa nacional. Bien, muy bien. Entonces, hasta aquí, no sé por qué se me... No, esta pregunta no la alcancé a ver. Entonces, en base a lo que nosotros vimos, vamos a responder 2 preguntas, pero estas preguntas las vamos a responder de inmediato acá. A ver. ¿Cómo están? ¿Están bien? Yes. ¿Sí? ¿Yes? Buenas preguntas, Chelita. Ya, son preguntitas pequeñas, pero para que vean cuál va a ser el... Porque yo puedo preguntar todo así, de esta forma, puedo preguntar que ustedes escriban, ¿ya? Es lo mismo que estuvieran haciendo una prueba en sala, pero en vez de estarla haciendo en sala, la van a estar haciendo directamente en la casa a través de el aula virtual, ¿ya? Entonces, es mi perrita, la Bimba, que está ladrando. Entonces, vamos a ver. Vamos a... ¿dónde están, niñitos? Que aquí estamos. Aquí estamos. Voy a compartir pantalla. Y les tengo que hacer primero una pregunta. Por favor, necesito que ingresen a menti.com y coloquen el código 132340, ¿ya? Bueno, todos estamos ok que el primer control está fijado y calendarizado para la semana del 27, semana dice claramente, para la semana del 27 de abril. Pero esa semana tenemos 2 clases, el lunes 27 y el miércoles 29. El horario en el cual ustedes van a... Ya, mira, con 3 preguntas ya hubo una mini tendencia. Ahora esta tendencia se está dando en primer lugar para el miércoles 29. Yo no termino ni hablar y ustedes empiezan a responder al tiro. Entonces, veo que está, en este caso, ganando el miércoles 29. La menos votada parece que es la que se cumple, ¿no es cierto, señorita? La más votada, sí. La menos votada. ¿Cómo? La menos votada. No, pues la más votada. Siempre la mayoría gana, pues. No, es que como no terminó de explicar, entonces podría... Muy buena pregunta. A lo mejor yo podría haber cambiado las reglas del juego, ¿cierto? Completamente No, viable. profe, ley de ¿Ah? los grandes números. Muy Ley de los bien. grandes números. Mira cómo están usando ya la nomenclatura. Qué bueno, que me alegro. Profe, Bueno, ¿y cuándo vamos a hacer esas preguntas en la otra aplicación que usted dijo que era con décimas? tranquila. Tranqui. Eso ya viene. ¿Ya? Esos bonos que voy a dar ya vienen de la mano con la segunda unidad. ¿Ya? Bueno, marzo. ¿Cómo? Un bono marzo, un bono COVID. No, por Dios, no. Bono online. Un bono online, eso, un bono online. Bueno, COVID. Ay, qué terrible. Ya, entonces, ¿cuándo realizamos el primer Espéreme, control? señorita, me estoy conectando. Ya, súper. Van 26 respuestas. Entonces, esto es para que quede la evidencia y todos ya tengan claridad que... Sí, el lunes. El lunes sí, súper. Oye, pero tengo 37 participantes. Ya, ahí voté yo. Ya, súper.
me estarían faltando 10 participantes. Si no pueden, si no tienen teléfono, si no tienen, me dicen, porfa, me mandaron un correíto donde quede la opinión, ¿ya? Recuerden que ya hemos usado Menti y la idea es que ustedes puedan reflejar acá sus gustos y preferencias. Ahora, cuando me den el día, la profe va a contar cuál es la regla del juego. Ya por ahí tengo unos chats. Van 4. Ah, el código está acá arriba, 132340, sale arriba, sí, es justo el que estoy poniendo. De nada, Connie. Ya, listo, sale arriba. Profe, ¿cuándo vemos Big Data? Sí, yo les puedo enseñar, pero yo ahora estoy asignada a la cátedra de Introducción a la Economía, pues Jordano. Ay, Profe, pues, respecto sí. a las cosas que pusimos en el foro, esa actividad, a nosotros nos puso que teníamos que explicar los tipos de desempleo. Después de eso, ¿usted va a poner alguna nota o solo era una actividad? No, sigue, esto continúa. Esto no ha parado. Ay, ay, ¿Ya? Tienen que seguir respondiendo, entonces yo voy a ir viendo, tienen que poner los nombres de los integrantes, válidos, si está la fuente, tengo que ponerles, por ejemplo, en términos generales, que ustedes tienen que preocuparse harto de la redacción, de la ortografía, vamos de a poquito. Lo que estamos haciendo es entrenamiento para bonos posteriores, ¿ya? Pero necesito que entren y que usen el foro. Porque de esta manera trabajan todas las universidades del país, la Católica, la Chile, ya hablo de la Católica Santiago, la Católica, todos usamos este sistema de aula, que es se llama Moodle, ¿ya? Pero necesito que ustedes lo ocupen porque ustedes son estudiantes universitarios de la Universidad del Paraíso, de la Escuela de Ingeniería Comercial, ¿ya? Universidad pública, estatal, laica. Miren, tremenda universidad. La profesora estudió sus estudios como ingeniero comercial de la Universidad del Paraíso, así que por eso que es mi alma Eso, mater. Eso. Por eso que me ha dado tantas satisfacciones en mi vida. ya si viste el foro, discúlpeme que esté tan perdido, pero no recuerdo. ¿Era sobre el trabajo que tuvimos Sí, que enviar, o sea, subir al sí. foro? Claro, mira, ya Ah, respondí todo el paralelo 1, de ustedes me faltan unos pocos, ya que hoy día termino de mandarlos para que lo entren a ver hoy día a la tarde-noche, ¿ya? Y ahí ya le sí, estoy mira. poniendo recomendaciones a cada uno de ustedes. Ah, ok. ¿Se demora igual por lo extenso que, o no? O sea, lo complicado Sí, que es no, comparar y todo el tema. el tema es que primero leí todos, de todos los paralelos, de los 3, ¿ya? Después comparé entre paralelos y ahora estoy viendo si es que en el mismo paralelo se repiten o no. Bueno, se han repetido noticias y se han repetido algunas afirmaciones normativas y otras positivas. Entonces, le estoy dando un trabajo en específico, por ejemplo, ya ustedes como grupo, pero también eso me falta porque a algunos les he dado definir recesión, otros definir los tipos de desempleo, y después vamos a hacer un trabajo bien entretenido con todo lo que ustedes tienen que hacer. Después les voy a decir cómo los voy a evaluar en el caso de que quieran tener estos bonos que les cuenta la profe, ¿ya? Bueno, ya tengo 32, así que estoy súper bien. Decretado por mis estudiantes el primer control, ya que es una evaluación sumativa que pondera el 10%, se va a efectuar el día miércoles 29 de abril en horario AM, ¿ya? A través del aula virtual. Como yo sé que hay estudiantes que tienen algunos problemas de conexión, la evaluación la voy a realizar en un periodo de tiempo que puede ser partir a las 8:30 y terminar a las 13:30 y pueden entrar en cualquier momento. Yo veo que hay un alto número de estudiantes que están conectados, pero también pueden haber estudiantes que tengan problemas para conectarse en esta hora, ¿ya? Entonces, hay que aplicar criterio y yo puedo Profe, dejar, profe, ¿sí? ¿sabe qué? Que se me cortó el internet y no le escuché. Ya.
¿Con Lo quién me último habló? que dijo. ¿Quién me habló? Martín. Ya, Martín. Aquí yo aplico todo el criterio, ¿ya? Y la prueba, la evaluación puede estar abierta para que ustedes las hagan desde las, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, de las 8:30 hasta las 1:30. Eso no significa que puedan estar todo ese tiempo haciendo la prueba, no, sino que ese es el tiempo en donde pueden entrar. Obviamente no van a entrar a las 1:30, porque se corta a las 1:30. O sea, pueden entrar, si entran a las 11 de la mañana, van a tener de ahí, no sé, todavía no veo el tiempo, de las 11 hasta las 12. Y de ahí se les corta la posibilidad de seguir. Si se cae internet, no se preocupen que pueden volver a entrar y no van a perder nada, no van a perder información. O el que quiere ingresar a las 9, puede ingresar de 8:30 a 1:30, nunca ingresen a las 1:30, ¿ya? Pero las preguntas no son las mismas. Segundo, las preguntas son aleatorias y hay preguntas que son de selección múltiple, donde ustedes tienen que escribir. Muy entretenidas las pruebas de la profe Luz, ¿ya? Y sobre todo en internet. Ya, listo. Ahora, Bueno, COVID. no, Profe, ahora, una consulta. ¿sí escucho? Lo que pasa es que nosotros el miércoles comenzamos las clases, si no me equivoco, de las 10. Y usted la podría dar así como, yo creo que todos se pueden conectar en la mañana, así como de 8:30 a 10 o algo así, porque igual ahí vamos a tener clases. Yo digo para no perder El tiempo. miércoles tenemos clases de las 12, ¿De las 12? mismo horario. Sí, Sí, el mismo a las horario. 12. ¿En qué día teníamos las 10? El jueves, pero con álgebra. Ay. Entonces, igual si lo hacemos en su clase no hay problema, ¿cierto? No, por contrario. Está el Ya, horario de bueno. la clase. Esto, yo digo, abro la evaluación antes de la hora de clase. Porque imagínense, yo pienso, aumenta la demanda por el uso de Internet de 12 a 1:30, por ejemplo, y tienen menos velocidad para conectarse. Puedo pensar que la velocidad de conexión a lo mejor es más rápida a las 8:30, no sé, ¿ya? Pero, o puedo pensar que el que estudia y que le gusta hacer esto temprano, porque hay menos ruido en la casa, no sé, pues entrará a las 9. Ustedes son libres, pero desde que entran tienen tiempo, y un tiempo acotado. ¿Queda claro? ¿Señorita, es como los diagnósticos que nosotros hicimos? ¿Cómo? Más o menos. Como los diagnósticos que hicimos. Ustedes hicieron, de veras, ustedes tuvieron diagnóstico de ciencia de lengua materna, ¿cierto? Sí. Tuvieron diagnóstico de inglés. No. No, todavía no. Es como opcional el diagnóstico de Para inglés. eximirse. Ya. ¿Pero ustedes qué tuvieron entonces? Diagnóstico en lengua materna y en qué más? Pensamiento lógico matemático. Ya, y comprensión lectora, ¿o no? ¿O ese estaba dentro de? Dentro de Dentro de lengua materna. Ya, ¿y cómo les hicieron las pruebas? ¿Podían conectarse? Había que leer un texto y responder con alternativas, pero era con un tiempo. Y si superaba el tiempo, como que se salía la página, se redireccionaba y perdía todas las respuestas. O sea, no se perdían todas las respuestas, quedaban grabadas las que alcanzaron a contestar. No, había que No, enviar el se formulario. perdían, sí, había que hacerlo de nuevo. Sí, había que enviar el Ya. formulario, señorita. Ya, ¿y cuántas oportunidades tenían? Una. Ay, no, yo sí alcancé a hacerla más de una vez. Pero es que después lo habilitaron porque se caía la conexión. Se caía la página. Claro. Ya. Claro, puede ser. Sí, puede ser completamente. Bueno, ustedes, la profesora ocupa exactamente la misma metodología y es una herramienta del aula virtual que se llama cuestionario. Sí, es la misma metodología que ustedes usaron cuando hicieron las pruebas de diagnóstico y cuando ingresaron a la universidad. La profe ocupa lo mismo. O sea, ya lo conocen, ¿ven? Si aquí todo Señorita. tributa, todo calza. La última observación de la profesora, en virtud que son van a ser las 1:30, son las 13:24, ya, es la siguiente. Como la prueba va a ser el miércoles, o sea, el primer control del día miércoles, el contenido va a ser hasta la clase del miércoles.
¿ya? De este miércoles. Yo voy a pasar nuevo contenido el miércoles 22. Y el lunes 27 va a ser de repaso, de consultar dudas, de juegos como los que hicimos hoy día, ¿ya? Para que estén Buenísimo. súper bien preparados para la primera prueba. Pero con una condición, ¿ya? El miércoles quiero que lleguen estudiados con la FPP, más el capítulo, o sea, las lecturas que yo les he dado, que han sido poquitas, pero buenas, intensas, y, Buenas. ¿sí? Y también ya con todo el ánimo para hacer consultas, porque si no, les voy a decir, bueno, no hay duda y doy por terminar la clase. Entonces, con ese compromiso, y yo después veo los correos, o sea, los WhatsApp, quiero que me respondan qué aprendieron en la clase de hoy para poder finalizar y cerrar nuestra clase número 5. Profe, Señorita. ¿puede subir el PPT a la página, o sea, al aula? Sí, por supuesto. ¿PPT o clase online? El PPT. O la clase como se pueda. Es Lo que que yo, más... O ambos. sí, yo me comprometo a subirles todas las PPT. Me tienen que tener paciencia porque ahí me demoro, ¿ah? O sea, me demoro en subir la clase y el apoyo de la PPT también se los voy a subir, ¿ya? Pero la PPT no dice mucho porque no explica todo lo que yo explico. O si no, mejor no tenemos clase, ¿ya? Ya, vamos entonces. No puedo. Yo no soy admin. ¿Qué pasó? Yo te agrego. ¿Aquí me tienen que...? No, es que alguien se quería unir al grupo de WhatsApp y era para agregarlo. Ah, bien. Señorita, ¿Sí? ¿Escucho? había una pregunta por ahí en el chat que leí, que era sobre la cantidad de preguntas que iba a tener la evaluación, o el control, o el solemne, no sé cómo se llama. Ya, se llama control. ¿Ya? Las pruebas más grandes y las que tienen más ponderación de un 25%, ¿ya? En mi asignatura se llaman pruebas de desempeño. Estos son controles. ¿Cuántas preguntas? Aproximadamente. Aún, es que depende del tiempo. Aquí está, Jordano me preguntó. ¿Ya? ¿El control será de las páginas que se han leído? Sí. Perdón, terminó Jordano, me hizo la pregunta, ¿cuántas preguntas tiene la evaluación? APP, no sé, pues pueden ser unas 20, más o menos, entre 20 y 25. Pero todo va a depender del tiempo, que lo tengo que acotar a que ustedes puedan responder en un máximo 1 hora, 1 hora 10, ¿ya? Disculpe, María, profe, ¿sí? ¿cuánto es el porcentaje de la nota este control? 10%. Ah, ya, gracias. Todas las, ¿Hasta qué clase era el control? a la del miércoles, que vamos a ver más contenido. Del miércoles 20, 22. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Bueno, las preguntas van a depender un poco del tiempo que yo les dé, ¿ya? Y, no sé, aquí están conversando entre ustedes. Y gracias, cabros, ya están listos. Entonces, ¿qué aprendieron en la clase de hoy? Mira, el concepto que más se repite es frontera posibilidades de producción, ¿ya? La frontera posibilidades de producción también, la función de la frontera, los puntos que están bajo la FPP y sobre FPP, vieron los gráficos, también ay, que son lindos, también vieron el concepto de autarquía, es decir, les interesó, fíjate que tiene un peso ponderado. Yo siempre les he dicho que los conceptos que están más grandes son los que a ustedes también les llamó más la atención. Les llamó también la atención crecimiento económico, fíjate, qué bueno, qué bueno. Eso lo estudiamos nosotros, se estudia en nuestra disciplina sí o sí. La mano invisible, ¿ya? El largo y el corto plazo, la autarquía, se me cortó la luz, pucha, no importa, aquí tenemos que apechugar con todo y lo perfecto enemigo lo bueno. Yo también los quiero mucho y ha sido un tremendo agrado haber compartido esta clase con ustedes. A ver dónde está la profe, ahí, que estaba medio, mi internet estaba un poquito inestable, así que bajé el peso, aquí están todos.
¿ya? Y quiero darles las tremendas gracias a todos, mira que son lindos, ¿ya? Para que vean que es muy entretenido aprender la economía. Yo por lo menos entrego todo, ¿ya? Trato de ser también entretenida, de aplicar mucha metodología activa en aula. Lo más importante es, para que ustedes vean todas las asignaturas, mi asignatura tiene una estructura. ¿Qué aprendimos la clase pasada? ¿Con qué dudas me quedé? Vemos el desarrollo. ¿Cuál es el propósito de esta asignatura, de esta clase? Haber aprendido la frontera de posibilidades de producción, cómo un país obtiene crecimiento económico y también cuáles son las características de este crecimiento que es de largo plazo y los ciclos económicos son de corto plazo. Además, lo más importante de esto es que veo que están aprendiendo y eso me interesa, ¿ya? Así que me quiero despedir, nos vemos el día miércoles, desde ya les doy las gracias y que tengan una linda semana y que aprendan harto, ¿ya? Así que nos Profesora, vemos y, sí, cuéntame. profesora, para el control, ¿nos basamos solamente en la lectura o va a dar algún temario en específico? Lectura, el temario viene siendo todos los contenidos que están en las clases, que al final es todo lo que está en los capítulos, en las páginas del capítulo que le he dado a estudio. Ya, profesor, eso, muchas gracias. Ya, ¿quién más tiene dudas, consultas? Andrés me acaba de preguntar. Ahora sí, me despido, que estén muy bien. Chao, profe. Buena semana. Chao, profe, cuídese. También Profe, que cuídense esté bien. mucho, Que esté sigan bien. cuidándose. Profe, que esté bien. También ustedes, ¿ya? No Y tome Coca-Cola. nos vemos. Ya, que estén muy La bien. funamos. Ya. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.